indicado. Muy bien, entonces, como decía antes, este va a ser un ejemplo a seguir para un trabajo individual que va a realizar cada uno de ustedes en relación al dimensionamiento de un sistema termosolar para obtención de agua caliente sanitaria. Si tienen alguna consulta, entonces por favor me preguntan nomás cualquier cosa. Muy bien, hablábamos anteriormente que un sistema solar tiene básicamente dos partes. Una parte es el colector de placa plana, o puede ser de otro tipo. En este caso, se observa un colector de tipo placa plana que está siendo calentado por el sol y el agua contenida en los tubos que tiene el colector es calentada por este sistema, obviamente con la energía primaria del sol, para poder circular hacia un tanque colector. En el ejemplo que les había dibujado en la pizarra, el tanque colector era de tipo vertical, que es, digamos, la configuración recomendable por la capacidad de estratificación más acentuada que en relación a los tanques. Acá se puede observar un tanque cilíndrico, pero horizontal. Ya les voy a mostrar más adelante unas fotos, que tiene una pequeña desventaja en relación al anterior sistema con un tanque vertical, que la estratificación no es tan pronunciada. Pero viendo la ventaja de que este sistema es más compacto, entonces la mayoría, diría casi la mayoría de los sistemas se prefieren de este tipo. Bueno, entonces retornando a lo que habíamos indicado anteriormente, el sistema solar puede ser de tipo sifón, termosifón directo, que es el que vamos a dimensionar en su tarea. Hay otros sistemas que son de tipo indirecto, donde el agua caliente que sale de los paneles no se mezcla con el agua que se va a utilizar, por ejemplo, en la ducha. ¿Ya? Esta agua caliente se va primero a un serpentín, donde no entra en contacto directo con el agua que se va a utilizar, sino a través de un intercambiador de calor. Muy bien. Entonces vamos a ver la siguiente parte. El termotanque de tipo horizontal se puede observar en esta parte. Consta de un tanque exterior, diríamos carcasa, y un tanque interior propiamente dicho. Ya, este sería propiamente el tanque, la parte interior. Y entre medio del tanque exterior o carcasa existe un aislamiento para evitar que el agua caliente que obtenemos como reserva en este tanque interior pierda su energía a través de la superficie del tanque, que es metálico, o puede ser de tipo plástico, por ejemplo, hacia el medio ambiente. Entonces necesitamos poner un aislamiento. Este aislamiento puede ser diverso. Por ejemplo, en este caso yo veo poliuretano expandido. Puede ser, por ejemplo, lana de vidrio. Puede ser, por ejemplo, corcho, que es mucho más caro. Puede ser, por ejemplo, algún material natural aislante, como por ejemplo lana de algunos animales, lana de oveja o cualquier otra lana. ¿De acuerdo? Entonces, incluso podríamos poner acerrín de madera, diferentes aislamientos térmicos que se pueden colocar. Ya acá tenemos la disposición horizontal de un tanque, a diferencia del tanque que yo les había dibujado, que era tanque de tipo vertical.
Y el otro componente del sistema termosolar es el colector de placa plana. Entonces tenemos una carcasa que contiene todos los demás elementos, que es como una caja. Hay un aislamiento, aquí indica de poliestireno, que es un material sintético. Adicionalmente, un aislamiento de lana de vidrio, ¿ya? Y encima de todo esto está la parrilla de tubos, en este caso construidos de cobre. Pero podríamos ver otras opciones al cobre, por ejemplo, puede ser cañería galvanizada o pueden ser tubos de aluminio, ¿ya? O tubín, pero el problema principal es que, como ustedes saben, por aquí que va a circular aquí, tenemos, por ejemplo, una leyenda que dice entrada de agua fría. Entonces el problema es que el agua en contacto con el metal que se utilice para esta parrilla de tubos contiene gran cantidad de oxígeno, vale decir, es oxidante. Y con el tiempo, por ejemplo, un tubín cualquiera, de esos tubines de acero negro que se venden en las ferreterías, se va a destruir a corto plazo, o sea, por la corrosión, por la oxidación del material, se va a corroer esta parrilla, se va a perforar y el agua va a empezar a chorrear. En cambio, el cobre es resistente a la corrosión mucho más que, por ejemplo, el tubín de acero común. Se puede utilizar también aluminio, que es el mejor material anticorrosivo, por eso se utiliza incluso en los aviones para la construcción de los fuselajes. El problema es encontrar, ¿no?, el material y además las uniones, la soldadura en aluminio es más difícil. Bueno, pero hay diferentes opciones. Encima de esto viene una placa absorbedora. Bueno, puede ser encima o puede ser que esta parrilla esté encima de la placa absorbedora o puede estar por debajo. Dependiendo de la calidad de construcción, incluso en fábricas de construcción de este tipo de colectores de placa plana, se tiene la posibilidad de poder embutir, digamos, la parrilla de tubos, es decir, incrustar en la placa absorbedora, pero para eso se necesita prensas, etc. En el caso de no contar con eso, y si fuera una construcción, digamos, casera de un taller común, se podría optar, por ejemplo, por poner esta parrilla de tubos encima y amarrados con alambre para que haga el mejor contacto posible con esta placa. Encima todavía se tiene una cubierta de vidrio con un espacio entre la placa absorbedora y esta cubierta de vidrio para crear el efecto invernadero del cual les había estado hablando en la anterior clase. ¿Ya? Entonces, esta cubierta de vidrio sirve, por un lado, para crear el efecto invernadero en el espacio que queda entre la placa y la cubierta propiamente dicho, aproximadamente 2 pulgadas o 5 centímetros. Y por otro lado, para evitar que se pierda también energía por convección, vale decir, por corrientes de aire que puedan llevarse parte del calor que está siendo absorbido por la placa y los conductos de cobre. Muy bien, entonces todo esto sellado adecuadamente se llama una caja estanca o hermética, ¿ya? Y por la parte de arriba, asumiendo que la parte de abajo es la entrada de agua fría y la parte de arriba es la salida de agua caliente, además sabiendo que esta placa debe estar inclinada aproximadamente unos 30 grados respecto a una horizontal y orientada hacia el norte, orientada hacia el norte. Muy bien, entonces con esto ya tenemos los dos elementos que se funden en un conjunto, como se ve acá en esta fotografía, del colector de placa plana y el tanque, esta vez ubicado horizontalmente encima del colector. Para que funcione el sifón, el sistema termosifón, el colector, el colector debe estar debajo del tanque y nunca al revés, el tanque estar debajo del colector. De esa manera nunca va a funcionar el termosifón, ¿ya? Que es una
corriente convectiva debido a la diferencia de densidades entre un mismo fluido, por ejemplo, en este caso el agua. El agua caliente es más liviana que el agua fría y se produce una circulación entre tanque y colector, ¿ya? Y acá podemos ver los conductos. En este caso aquí podemos ver un conducto aislado. Este propiamente no es el diámetro del conducto, sino es una aislación, seguramente para traer los tubos hacia el sistema. ¿Ya? De acuerdo al cálculo que se realice, pueden haber 2 o más placas. Estas placas, si son fabricadas por alguna empresa, entonces tienen un estándar. Por ejemplo, podría ser una placa de 2 metros cuadrados o de 1 metro cuadrado, ¿ya? Y el tanque también, en función del fabricante, estará estandarizado. Pero en el caso nuestro, nosotros vamos a diseñar un sistema y vamos a ver cuántos metros cuadrados sin necesidad de entrar en estándares. Y vamos a dimensionar qué volumen del tanque de almacenamiento necesitamos, por ejemplo, para 1 o 2 metros cuadrados, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el plan de trabajo. ¿Cómo se realiza el dimensionamiento de estos sistemas? Entonces, a lo que queremos llegar es al cálculo de la superficie colectora requerida, vale decir, queremos saber cuántos metros cuadrados debemos tener de placa absorbedora, ¿ya? Eso queremos saber nosotros. Para ello deberíamos contar previamente con algunos datos de rendimiento de este tipo de sistemas, pero como nosotros lo vamos a hacer un poco más empíricamente, ya que no contamos con estos datos, vamos a asumir algunos valores como datos de partida ficticios, ¿ya? Ahora, si quisieran ustedes construir realmente uno de estos sistemas, tendrían que hacer sus cálculos más detallados. Muy bien, entonces comenzamos de la siguiente forma. Necesitamos estos 3 primeros datos: ubicación del proyecto. Yo voy a hacer un ejemplo para la ciudad de Sucre. Y la necesidad de agua caliente. Yo estoy poniendo aquí que necesito 30 litros por día. ¿Ya? Más o menos en una ducha se ha calculado, se establece, hemos hecho anteriores años con los alumnos pruebas, donde como tarea les había dado que midan la cantidad de agua que utilizan durante un duchazo, durante un baño con agua caliente. Entonces, la mayoría trajo entre 25 a 35 litros que necesitaban para el baño, ¿ya? Bueno, habían casos extremos también que decían que se podían bañar con 15 litros y otros que necesitaban, por ejemplo, más de 100 litros, ¿ya? Para el baño. En todo caso, al igual que en los sistemas fotovoltaicos, estos sistemas tienen que ser racionalmente utilizados, ya que la cantidad de energía que se obtiene es limitada en comparación con la cantidad de energía que tenemos a partir, por ejemplo, de nuestras duchas con gas natural, calefones de gas natural o duchas eléctricas, prácticamente donde no hay límite. Podemos bañarnos 2, 3, 4 horas, no importa, sigue habiendo agua caliente, ¿verdad? En cambio, acá tenemos un límite que es la energía solar, la cantidad de agua almacenada y el rendimiento del sistema. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Yo, por ejemplo, he puesto 30 litros de agua y he establecido una temperatura de 45 grados. Obviamente, esta temperatura es demasiado caliente, me quemaría el cuerpo, ¿ya? Por lo cual tengo que utilizar un mezclador, vale decir, una llave mezcladora donde yo pueda bajarle la temperatura a unos 36, 34, 28 grados, que para mí es agradable. En cambio, 45 ya me quema. Esta agua ya es muy quemante para mí. Bien, a continuación calculamos diferentes parámetros de acuerdo al siguiente esquema. Primero necesito tomar un mes. Por ejemplo, yo estoy tomando enero. Y digo que el número de días en el mes de enero es 31. ¿Ya? Y tomo datos meteorológicos para este mes, para el mes de enero. La temperatura promedio del ambiente será de 19.1 grados centígrados.
¿ya? Luego necesito de una tabla de radiación solar las horas sol, o simbolizada con letra N, y para Sucre yo encuentro, por ejemplo, 5.71, que sería la media diaria mensual. Es un promedio. Luego el H30. ¿Qué es el H30? Es la radiación solar sobre una superficie inclinada a 30 grados, orientada hacia el norte, también como media diaria mensual en kilowatts hora por metro cuadrado, ¿ya? Por día. Como de aquí dice media diaria, ya no le he puesto aquí día. Entonces es el H30, 30 porque está inclinado a 30 grados. Entonces tengo 5.10. ¿Y por qué tomo este valor? Porque en general el promedio de inclinación de los paneles es de 30 grados. Un poco más o un poco menos no va a afectar mucho en el rendimiento del sistema, pero se podría tomar como promedio el 30 y por eso estoy tomando 30. ¿Ya? Y el consumo mensual de agua caliente en este tercer punto, como dije anteriormente, voy a utilizar 30 litros por día. Como el mes de enero tiene 31, entonces al multiplicar obtengo que necesito 930 litros al mes de agua caliente, que es equivalente a 0.93 metros cúbicos por mes. Ya estoy haciendo para una persona, pero si digamos mi proyecto sería para una familia compuesta por 6 personas, asumiendo que cada persona se va a bañar cada día, entonces tendría que multiplicar por 6. En general no es recomendable médicamente bañarse cada día. Es recomendable dejar que el cuerpo cree sus propias defensas a través de los diferentes eh, como se dice médicamente, bueno, hay, aparte de la transpiración que tiene el cuerpo, y a través de los poros se produce una especie de capa protectora en la piel, que es el órgano que recubre todo nuestro sistema, nuestro cuerpo, que si se baña uno cada día, entonces va quitando esa capa protectora que produce naturalmente el cuerpo, por lo cual no es muy recomendable tomar baños diarios con agua caliente. Ya, bueno, pues tomar agua con agua fría que digamos no elimina tanto esa capa protectora que les digo que tiene naturalmente el cuerpo, pero sí el agua caliente y sobre todo el jabón, ¿verdad? Rompe las cadenas de grasa que tiene, por ejemplo, el cuerpo para poder limpiar. Y por eso podemos ser más susceptibles a enfermarnos de diferentes patologías. Muy bien. A continuación, voy a obtener de una eh, eh, estadística de hidrometeorología la temperatura del agua en el mes de enero. En general, lo que se hace no siempre se tienen estos datos, se les rebaja 3 grados a la temperatura ambiente, como pueden ver aquí. Tenemos 19.1 grados la temperatura ambiente y la temperatura de la red de agua es 3 grados menos, de 19 menos 3 igual 16. Ya eso, si es que no se cuenta con datos, generalmente no los tienen disponibles, entonces podemos asumir eso, bajarle 3 grados. Y el salto térmico, como yo quiero obtener una temperatura de 45 grados, pero la temperatura de la red es 16, entonces el salto térmico, vale decir el gradiente de temperatura que debo vencer, son 28.9 grados hasta alcanzar la temperatura requerida. Esto es lo que tiene que hacer el sistema, elevar la temperatura que ya está a 16, aumentarle 28 grados y obtenemos 45. Luego, como ustedes saben, para calentar el agua necesitamos gastar energía. Si, por ejemplo, pusieran agua a calentar en, en un recipiente en la cocina, entonces hay cierta cantidad de energía hasta hacerla hervir, por ejemplo, que ha sido involucrada, o hasta elevarla a una temperatura determinada, por ejemplo, hasta que hierva. Ha habido una cantidad de energía involucrada. Y eso tiene que ver con dos cosas, con
la cantidad, aquí está expresada en la fórmula, con la cantidad de agua, M, por la capacidad calorífica del agua, que de termodinámica conocemos que es la cantidad de energía requerida para elevar en 1 grado la unidad de masa de una sustancia, y por la diferencia de temperaturas inicial y final, o en este caso llamado así, el salto térmico. Este 3.6 está para convertir a unidades de kilowatts hora, es decir, es un factor de conversión, ya que si no ponemos esto nos va a dar en megajulios. Al dividir entre 3.6 tenemos por kilowatt hora. Muy bien, entonces aquí tenemos la masa de agua si dejáramos en kilogramos tendríamos megajulios, pero como tenemos en metros cúbicos ya voy a obtener kilojulios, ¿ya? Entonces lo pongo en metros cúbicos. Y la capacidad calorífica del agua específica que es 4.18 kilojulio por grado centígrado y por kilogramo. Entonces con esto, haciendo la sustitución, obtengo que para calentar, vamos a ver, 30 litros, en este caso de agua, 930 litros, o vale decir 0.93 metros cúbicos de agua, necesito 31.2 kilowatts hora de energía. 31.2 kilowatts hora de energía. ¿Ya? Eso es para calentar 930 litros aproximadamente de agua. Bueno, aquí dice que me estoy quedando sin tiempo. En 10 minutos se corta. Ya, estábamos acá. Entonces ya sabemos cuánta energía se necesita para calentar 930 litros de agua. Necesitamos 31.2 kilowatts hora. Siguiente. El valor útil de la energía útil o aprovechable está siendo obtenido a través de un factor de 0.94 que involucra cierta cantidad de pérdidas por el H30, que es la energía disponible por metro cuadrado en una superficie de 1 metro cuadrado inclinada a 30 grados a partir de la horizontal. Entonces, realizando los cálculos, tenemos que por metro cuadrado de superficie podemos obtener 4.8 kilowatts hora cada metro cuadrado por cada día. Luego tenemos que la intensidad media útil es este valor de la energía útil o aprovechable dividido entre las horas sol. Aquí está la fórmula, la energía útil dividido entre horas sol, que es un dato que inicialmente habíamos obtenido aquí de una tabla de radiación solar igual a 5.71. ¿Ya? Entonces, sustituyo este valor acá y obtengo que por metro cuadrado voy a obtener 839 watts de intensidad, vale decir de potencia, por metro cuadrado. Siguiente. A continuación, es necesario calcular el rendimiento real del colector. Hay una fórmula que está escrita aquí, dice todo esto, ¿verdad? Y multiplicado por 100 para obtener en tanto por ciento. Bien, estos valores, sobre todo este de acá, 5.89, es un dato de un fabricante, ¿ya? Esto, si es que ustedes desean fabricar su propio colector, deberían calcularlo por sí mismos, este coeficiente, ¿ya? Como en este caso no estamos haciendo esto, sino estamos tomando valores empíricos, entonces estamos asumiendo este valor de un fabricante de colector de placa plana. ¿De acuerdo? En cambio, estos otros valores involucran las pérdidas, por ejemplo, que se producen acá un 15% en las pérdidas de energía que tiene el sistema
o a través de los tubos o a través de la misma superficie del tanque y de los demás elementos. Entonces, con todo esto, el rendimiento real del colector alcanza a un 59.6%, que quiere decir que del total de la energía que entra al panel, este puede aprovechar un 59.6%. Continuando con el cálculo, tenemos que debemos calcular ahora la energía bruta que aporta un metro cuadrado de superficie colectora. Entonces, a esto le llamamos aporte solar bruto o ASB, que es el producto del rendimiento anteriormente calculado por la energía útil que puede dar cada panel, ¿ya? Por lo cual, haciendo el cálculo, tenemos que el aporte solar bruto es de 2.86 kilowatts hora por metro cuadrado y por día. Cada metro cuadrado, cada día nos saca esta cantidad de energía. Y el aporte solar neto involucra pérdidas en el tanque y tuberías, alrededor de un 15%, por lo tanto multiplicamos por 0.85 el anterior valor y obtenemos un aporte ya más refinado, considerando estas pérdidas de 2.431 kilowatts hora por día por cada metro cuadrado de superficie colectora. ¿Ya? Ahora, este valor del aporte solar neto, que es por día, lo multiplicamos por los días del mes, en este caso de enero. Como pueden observar ustedes en mi cálculo, yo he multiplicado por 31, que es el número de días del mes de enero, y obtengo que de cada metro cuadrado, mensualmente puedo obtener 75.36 kilowatts hora, ya, de cada metro cuadrado. Y este es el procedimiento que se tiene que realizar mes por mes para todo el año. Bien, entonces, a continuación deberíamos ya poder conocer cuántos metros cuadrados necesitamos para nuestro sistema. Pero como estamos haciendo para un año, es necesario sacar el promedio anual. Por eso, este mismo cálculo hay que repetirlo para cada mes. Y eso se realiza en una tabla. En una tabla de este tipo. Es un cuadro Excel donde en la primera columna aparece cada mes, ¿no? En este caso, de enero hasta diciembre son 12 filas. En la siguiente columna voy a poner el número de días de cada mes. Aquí he escogido, por ejemplo, para enero, para febrero, un año bisiesto con 28 días. Y así para cada mes voy colocando el número de días. Y luego debo llenar las siguientes columnas tal como se ha hecho en el ejemplo. En realidad, lo que he hecho es avanzar hasta... muy bien. Ahorita voy a volver a compartir la pantalla. Ya. Bien, entonces, en realidad yo no he terminado de llenar esta tabla porque lo que necesito ahora es hacerlo mes por mes. ¿Ya? Vamos a hacer esto mes por mes y de este modo vamos a poder calcular un promedio anual a partir del cual ya se puede calcular el resto del sistema. En realidad es una tabla bastante grande, son 18 columnas por 12 filas. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Yo voy a parar hoy día la clase hasta acá, esta explicación inicial de lo que es el cálculo. Y el día jueves ya les voy a ir planteando, antes del día de jueves les voy a plantear el siguiente proyecto.
Y a partir de esta clase, ustedes van a poder realizar ya cada uno su propia tabla. Yo lo estoy realizando para el ejemplo de una persona, pero ustedes van a escoger el ejemplo, por ejemplo, para una familia, ¿ya? Para una familia. Y a continuación han de poder hacer lo mismo en la tabla que van a presentar. Bien, entonces con esto yo concluyo esta clase. Hasta mañana van a salir sus notas del primer parcial, que incluye la nota del trabajo del proyecto que han entregado. Me faltan algunos cuantos trabajos de corregir, son 4 carreras que tengo que corregir y por eso me he atrasado un poquito, pero ya lo estoy terminando. Eh, y hasta mañana van a poder ver sus notas del proyecto que han presentado. Entonces, esto sería todo por hoy y me despido de ustedes. Si no hay alguna consulta o pregunta, esta clase se ha grabado, así que voy a poder Inge, buenas tardes. dígame. Muy bien, entonces, Inge, como no hay consultas, yo me despido de ustedes hasta el siguiente jueves. Hasta luego.